Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Minuto, nuestro espacio de análisis y profundidad. Hoy les saluda Alexander Rivera González, en sustitución de nuestro director de noticias, Randall Rivera Vargas. Hoy vamos a hablar de política, porque recordarán ustedes que a inicio de esta semana, José Miguel Corrales renunció a su candidatura presidencial por el partido Patria Nueva, un partido minoritario que recién se acaba de crear, pero que nació con diferencias, y José Miguel Corrales justamente renunciaba a su candidatura porque la Asamblea Nacional de su partido escogió a un candidato a diputado por el segundo lugar de San José que había sido cuestionado. Hablamos de Álvaro Montero Mejía, que según José Miguel Corrales tiene una sentencia en el Ministerio de Trabajo y además adeuda a la caja más de 2 millones de colones. Hoy ellos dos van a hablar en público aquí en Radio Monumental sobre este conflicto entre ambos que amenaza con ponerle un lazo negro al partido Patria Nueva. Vamos a comenzar con don José Miguel Corrales, y a quien ya tenemos en línea telefónica, y luego en una segunda parte de la entrevista hablaremos con don Álvaro Montero Mejía. Él es el presidente del partido Patria Nueva. Don José Miguel, muy buenas tardes y muchas gracias por atendernos. Muy buenas tardes para usted y para todas y todos los radioescuchas y a sus órdenes. Gracias, don José Miguel. Usted se fue de Patria Nueva este fin de semana anterior, pero dejó abierta la posibilidad de regresar. Usted decía, si renuncia don Álvaro Montero Mejía, yo regreso al partido Patria Nueva. Efectivamente, pero me parece que eso hay que complementarlo un poquito más, porque, bueno, una lucha que se avecina muy intensa, principalmente con los grupos poderosamente económicos que están empeñados en que nosotros no obtengamos el triunfo, que el partido Patria Nueva no lo obtenga, y además luchar contra los contendientes naturales que son los candidatos de los otros partidos. Y usted tener un partido dividido es muy de considerar si vale la pena dar una lucha de esa naturaleza. Por eso le decía que no solamente era el tema que habíamos iniciado en la conversación, sino que por supuesto hay muchísimos otros temas que hay que considerar, a ver si es posible o no continuar con la lucha. ¿Cuáles son esos grupos poderosos que usted dice que no quieren que el partido Patria Nueva funcione? Solamente a título de ejemplo, yo creo que el rotativo, el periódico La Nación, es de amplia difusión en todo el país. Si usted ve esa primera página, el esfuerzo de ese medio está indicando que lo único que le interesa a este país y le debe interesar a este país es volver al bipartidismo. Cuando le pone otros, es un 8%, a Patria Nueva no la ponen por ningún lado, absolutamente por ningún lado. Pero es el resultado de las encuestas, don José Miguel. ¿Y quién dice que esas encuestas son buenas? Serán las mismas del año 98 que dijeron a las 2 de la tarde que Corrales había perdido por el 12% y tuvieron que declarar feriado el lunes, y el resultado final fue 1.9. Y oiga, la encuesta a boca de urna, la que no se equivoca, y posteriormente hace que el señor presidente del tribunal, 2 años después de una vez pensionado él, dice que en el 98 hubo fraude. ¿Usted cree que se pueden creer esas encuestas? ¿Usted no cree en las encuestas? Las encuestas sí creo, porque son medios científicos de medición de la conducta humana. Lo que no creo es en las personas que manejan las encuestas, que son las que las equivocan a propósito. Hoy las encuestas tienen casi un fin financiero, porque dependiendo de cómo esté la encuesta, si le van a prestar dinero o no le van a prestar dinero, y por el otro un sistema propagandístico. O sea, se generaron las encuestas. Y eso había paciencia del Tribunal Supremo de Elecciones. Don José Miguel, pero ahora que hablamos de las encuestas del partido Patria Nueva, y usted como candidato presidencial hasta el fin de semana anterior ni siquiera aparecía en las encuestas, ¿es esta la razón por la que usted desiste de la candidatura presidencial? Y algunas personas han dicho que tal vez se ha tenido con este conflicto que ha tenido el partido Patria Nueva, la verdadera razón por la que usted abandonó la candidatura presidencial. Una pregunta, señor periodista. ¿Usted vio cuándo salió el periódico La Nación con la encuesta? ¿Y usted vio cuándo se dio la renuncia nuestra? ¿O usted cree que el periódico La Nación me mandó a mí el resultado de la encuesta para yo renunciar? No, por eso le pregunto, don José Miguel. No, mire, yo renuncié el domingo y la encuesta salió el martes. 2 días después, y evidentemente yo creo que nadie se va a imaginar que yo tengo acceso a las encuestas del periódico La Nación.
opción, ¿verdad? En las encuestas anteriores tampoco aparecía. A ver si nos ponemos de acuerdo. Le estoy diciendo que las encuestas en nuestro país son manejadas en contra nuestra. Y no es de ahora. Le demostré que en el año 98, de octubre del 97 a febrero del 98, todas las encuestas eran desfavorables, pero por 10, 12 puntos, 10, 12 puntos, y todas las empresas encuestadoras, no solamente el del periódico La Nación. Bien. El día de las elecciones, que es el día de que se hace la encuesta a boca de urna, la única encuesta que no se equivoca, según los científicos, con toda razón, resulta que estas empresas encuestadoras dijeron que nosotros habíamos perdido por 10, 12 puntos. ¿Y cuál fue el resultado final? Bueno, ese cuadro lo están repitiendo ahora. Pues no lo dudes, lo están repitiendo. Don José Miguel, usted entró a esta lucha presidencial teniendo en cuenta, usted la vez pasada lo decía en conferencia de prensa, en que yo iba a ganar. Sí, claro. Y eso usted no lo dude. Por eso les decía a los compañeros periodistas cuando tocamos este tema, dejemos que lleguemos a febrero para ver cómo van a ser los resultados de las elecciones. ¿Y por qué, si usted no lo dudaba, don José Miguel, abandona tan abruptamente el Partido Patria Nueva? Si usted creía que iba a ser el próximo presidente, si usted creía que iba a ganar las elecciones, ¿por qué decide levantarse el domingo de esa Asamblea Nacional de Patria Nueva y renunciar a su candidatura? A mí me parece que el ser humano tiene que tener principios, ¿verdad? Y tal vez a mí, mire, hace del 97 a la fecha ya son bastantes los años que nos han tenido que recorrer. Y antes de eso, en el 87, 88, cuando por razones de principios tuvimos que señalar a algunas personas a quienes nosotros les teníamos especial estima. Es el caso concreto de don Daniel Oduber y el resultado de la Comisión de la Verdad. Un hombre al que tengo gran estima, tuve gran estima y tendré gran estima de él. Sin embargo, de acuerdo con las pruebas que había, se cometió una falta y con el gran dolor de mi alma tuvimos que señalarlo. Con mi firma se cogió eso. Ahora, en el caso que nos ocupa, yo le dije a don Álvaro, a quien le tengo un gran respeto, un gran cariño, una gran admiración, 8, 10 años de estar trabajando muy cerca en distintos temas, aprendí de él montones. Trabajamos temas juntos como el Tratado de Libre Comercio, trabajamos temas conjuntos como fue el revocatorio de poder, el referéndum revocatorio de poder y muchos otros temas más. Siempre la puerta de la casa de don Álvaro yo la encontré abierta. Siempre el hombre inteligente, la persona con gran talento, y a petición nuestra nos hacía las exposiciones de motivos, yo cogía la parte dispositiva. Bueno, pues llegó un documento en el que señalaba que él tenía algunos problemas en la Caja Costarricense. Yo le dije a don Álvaro, si nosotros hemos hecho de la Caja nuestra bandera, una de nuestras banderas de lucha, hoy la gente no va a entender cómo el presidente de Patria Nueva, primer diputado por San José o diputado por San José en puestos evidentemente elegibles, tiene problemas con la Caja. Usted habló con él. Tenemos que actuar como hablamos, porque el pueblo costarricense hoy está totalmente descontrolado. Porque las personas les decimos una cosa, los políticos les decimos una cosa y hacemos otra. Pero don Álvaro, yo le pido con todo respeto, con todo cariño, mejor no propongas uno. Dice, no, eso es pequeño, eso no es nada. Digo, no es pequeño. Eso en mi concepto es de mucho peso. Él así le dijo, eso es pequeño. Además le señalé, don Álvaro, perdóneme, esto no es una amenaza, es una realidad. Si usted pone su nombre y usted sale electo, yo le quiero mi nombre, punto. ¿Qué fue lo que pasó? Él propuso su nombre para el primer puesto de San José, no salió electo, puso su nombre para el segundo puesto de San José, él salió electo. En ese momento yo le pedía al presidente del Tribunal de Elecciones Internas que por favor me permitiera unas palabras de puro orden, y les dije, miren, muchísimas gracias por haberme electo ustedes como su candidato a la presidencia. Hoy quiero decirles que yo renuncio a esa candidatura. Muchas gracias. Don José Miguel, ¿no le pareció a usted un irrespeto para esos seguidores, 5, 100, 1000, no sé cuántos seguidores tenga usted? 1 millón de personas, 2 millones de personas, señor periodista, ponga usted los que quiera.
¿No le pareció un irrespeto levantarse en esa asamblea y decirles, por respeto a sus seguidores, a los que a diario le dan me gusta en su Facebook y comentan sus publicaciones también, ¿no le pareció de repente un tanto irrespetuoso abandonarlos y darle la espalda de esa manera en personas que finalmente creían en su discurso? ¿Me permite contestar? Adelante. Bueno, mire, en el año de 1948, en marzo, una asamblea legislativa que en esa época se llamaba Congreso, dictó una ley de la República, una ley, por medio de la cual se anulaban unas elecciones. ¿Usted cree que esa ley había que respetarla? Es una cuestión de principios, hijo. Si hay una asamblea que distingue a un compañero que tiene problemas, yo no los inventé, ahí estaban las sentencias, donde se decía que debería cubrir algunos extremos a unas trabajadoras. Eso yo no lo inventé. Para mí eso es una cuestión de principios. Ahora, si para don Álvaro no lo es, y si para los asambleístas no es, aún más, le digo esto con toda sinceridad. Don Álvaro propuso su nombre. Él era la responsabilidad también de violentar esos principios para el pueblo costarricense en la asamblea que lo nombra él, sabiendo que tiene problemas. Por eso yo digo, ya aquí estamos orando nosotros. Don José Miguel, le voy a rogar que por favor se quede en línea telefónica. Vamos a hacer una pausa comercial. Tenemos, por supuesto, en todas las historias hay dos partes que contar. Tenemos la parte de don Álvaro Montero Mejía. No es nuestro afán crear un enfrentamiento entre ambos. Ya sabemos que hay uno, no queremos profundizarlo más, pero es importante escuchar la otra parte que tiene que contar don Álvaro Montero Mejía. Y en cualquier momento, si usted, don José Miguel, quisiera refutar algo de lo que dice don Álvaro Montero, simplemente nos pide la intervención, y aquí desde cabina nuestro compañero Glenn Montero le estará también dando el pase. Vamos a un corte comercial y regresamos con la versión del presidente del partido Patria Nueva, Álvaro Montero Mejía, sobre este conflicto que amenaza con ponerle un lazo negro a esta nueva agrupación política. Ya regresamos. Minuto a minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Minuto a minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Gracias por seguir en nuestra compañía. Hoy les saluda Alexander Rivera y vamos a escuchar ahora la versión de don Álvaro Montero Mejía, un político, abogado, escritor, economista, politólogo, y usted también lo recordará por ser el productor de televisión del programa de Canal 13 que él tuvo durante muchos años, también el televisivo Diagnóstico. Vamos a conversar con don Álvaro Montero Mejía. Él ahora es presidente del partido Patria Nueva, por el que precisamente declinó José Miguel Corrales esta aspiración presidencial. Don Álvaro, muy buenas tardes, muchas gracias por atendernos. Vamos a ver si tenemos a don Álvaro. Don Álvaro, ¿le escuchamos? Bien, vamos a ver, en cualquier momento vamos a hacer contacto con don Álvaro Montero Mejía, que teníamos justamente en nuestra línea telefónica, pero hemos tenido un inconveniente. Les contaba que él es el presidente del partido Patria Nueva, donde justamente estaba José Miguel Corrales como candidato presidencial por ese partido, y que se va a reunir este fin de semana en una asamblea nacional para decidir qué van a hacer para las próximas elecciones. Si van con otro candidato, si renuncia don Álvaro Montero Mejía, si liman asperezas de alguna manera, o van a decidir los asambleístas. Recordemos que son 70 los asambleístas del partido Patria Nueva, que este fin de semana tienen el poder de decisión para finalmente qué hacer con este partido Patria Nueva. En la conferencia de prensa que brindaba José Miguel Corrales esta semana, entre bromas, se decía que el partido no se sabe si se llama Patria Nueva, Patria Vieja por los cuestionamientos, o Patria por definirse por esta decisión que se va a tomar este fin de semana. Vamos, no tenemos a don Álvaro Montero. Vamos a ver si podemos hacer contacto con él. Se ha perdido la comunicación vía telefónica. Y don José Miguel Corrales, tenemos... Bien, vamos a esperar unos minutos. Hablábamos con don José Miguel Corrales, ex candidato presidencial por el partido Patria Nueva. Él nos mencionaba también sobre las encuestas. Don José Miguel Corrales, ustedes lo recordarán también por la lucha presidencial que él había emprendido hace ya algunos años. Los discursos no eran nada nuevo para él,
de mociones y leyes también ya sabía mucho. Él había sido diputado en 3 ocasiones entre 1974 y el 2006, y también salió del Partido de Liberación Nacional en el año 2005. Él, José Miguel Corrales, se había declarado opositor a la tendencia arista dentro de esa agrupación y luchó además en contra del Tratado de Libre Comercio. Nos dicen que ya tenemos a don Álvaro Montero Mejía. Don Álvaro, muchísimas gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Con mucho gusto, agradezco. Tal vez, don Álvaro, si le podemos bajar un poquitito al radio para que no se nos mete ese sonido. Está bien. Adelante, don Álvaro, ¿cómo está? En primer lugar, darle las gracias por la oportunidad de poder expresarle a usted y a sus radioescuchas algunas de las cosas de las que he sido inculpado, etcétera, y que ahora don José Miguel reproduce fácilmente ahí en su programa. Déjeme decirle lo siguiente. En primer lugar, no es cierto que don José Miguel renunciara por el hecho de que yo tuviera, según él dice, algunos cuestionamientos a los que me voy a referir ahora. El 5 de septiembre, discutiendo con él, antes del 5 de septiembre discutía con él un extremo extremadamente delicado en relación con la ética política. Se trataba de quién nombra diputados a la Asamblea Legislativa. Y don José Miguel lo expresó de la siguiente manera: he revisado exhaustivamente los estatutos del Partido Patria Nueva, sus pronunciamientos, sus resoluciones, y en ninguna parte he encontrado que exista la prerrogativa del candidato presidencial para nombrar diputados. Entonces yo más o menos le dije, ni la encontrará, don José Miguel, porque este servidor y muchos de los que hemos fundado Patria Nueva no estamos de acuerdo con esos extremos. Hace pocos días usted mismo estuvo señalando con toda razón pues la forma absolutamente inconveniente, desagradable, con que el candidato de uno de los grandes partidos decidía controlar la Asamblea Nacional para nombrar sus candidatos. Fuimos posteriormente a la quinta de don José Miguel en el Jazz de Cartago y volvió a plantearse el asunto. Y dije, no estoy de acuerdo. Nosotros vamos a conversar como compañeros con el candidato, con otros miembros destacados del partido, porque es un partido nuevo, no tenemos todavía estructuras de formación que le den a la gente la soltura y el dinamismo necesario para poder, de buenas a primeras, nombrar candidatos presidenciales. Y nos encontramos con que la propuesta de don José Miguel era muy sencilla, que voy a resumir. Don José Miguel proponía que él nombraba una determinada cantidad de diputados, no recuerdo. ¿Cuántos quería nombrar, don José Miguel? ¿Cuál era esa propuesta del don Álvaro? Yo se la voy a expresar. Él nombraba una determinada cantidad de diputados y al resto iban a una convención. Dicho en buen romance, yo nombro a un grupo de diputados que van a ser prácticamente seguros y el resto que se la juegue en una convención. Eso a mí me pareció totalmente inconveniente y yo le expresé a mis compañeros allí que el presidente de la República, como con toda seguridad sería don José Miguel, y creo que todavía existe la posibilidad de que don José Miguel lo sea, puede nombrar todos los miembros de su gabinete, todo el servicio exterior, todos los oficiales mayores, todos los miembros de las juntas directivas de todas las instituciones autónomas. Tiene centenares de ciudadanos que nombrar. Déjenos a nosotros, se lo expresé, le hice una carta que recibió mucho antes de todo este asunto. Mucho antes, no tenía nada que ver Álvaro Montero con el asunto este. Asunto que me parece a mí que tocaba en profundidad la ética política. Es decir, la capacidad de un candidato presidencial para sobreponerse al nombramiento de los miembros del primer poder de la República. Don Álvaro, de manera que entonces usted dice que José Miguel Corrales de repente renunció a su candidatura presidencial porque en el estatuto del Partido Patria Nueva no había ninguna posibilidad. No digo eso, no digo eso. Digo que renunciar ya se había hecho un hábito en don José Miguel. Cuando hubo un enfrentamiento en relación con ese asunto, y cuando yo, con el mayor respeto y consideración, el mismo que él sabe que le he tenido, él sabe el esfuerzo que nosotros hicimos en nuestra casa con sus compañeros, pero yo no estoy aquí
haciendo vanagloria de nada. Digo que él sabe perfectamente el esfuerzo que nosotros realizamos para inscribir el partido, para promover su nombre, que no tenía una gran complicación promoverlo porque es un hombre respetado y querido por miles de ciudadanos. Bueno, él lo sabe perfectamente, pero entonces tuvimos un desencuentro en relación con un criterio ético. Ya había renunciado varias veces, él, dice usted, había hecho amenazas. Primero me había renunciado a mí, después por teléfono a otro compañero, y por último esta situación desagradable ahí en el encuentro de la Asamblea Nacional del Partido, en que él aduce que fue por esas fallas éticas de este ciudadano. Voy a expresar. Don Álvaro, le quería preguntar, ¿usted va a renunciar a su candidatura por el segundo lugar de San José, su candidatura a diputado, para que don José Miguel Corrales regrese con esta candidatura presidencial? Yo pregunto, don José Miguel es un jurista, es un eminente abogado, es uno de los hombres más brillantes del foro costarricense. Él sabe perfectamente que hay un artículo constitucional que garantiza la legítima defensa. ¿Por qué él no presentó eso ante el Tribunal de Ética del partido? Como lo estoy haciendo yo en este momento. Yo estoy presentando ante el Tribunal de Ética del partido mi derecho, ya que me acusan por la radio. Se ha desatado, don Alexander, una campaña de difamación y desprestigio contra este ciudadano que es un humilde pecador. Yo no estoy aquí ocultando nada, podemos hablar de mis fallas y mis errores. Una campaña monumental de desprestigio. Entonces resulta que don José Miguel, que decía que una exposición pública a mis fallas y a mis pecados podía afectar su candidatura, y no tuvo ningún empacho en ser el promotor de un escándalo nacional, de un acto de difamación sin límites. Don Álvaro, ¿nunca? ¿Pero va a renunciar usted a su candidatura a diputado? Claro que no, déjeme expresarle. Yo tengo ya muchos años de estar en esto. Ni en los peores momentos de la Guerra Fría, ni en los peores momentos en que la agresión contra las fuerzas progresistas no tenía límites, había sufrido los embates y las infamias que he tenido que sufrir con mi familia en estos días. Don Álvaro, le voy a pedir que por favor me espere un segundito, ya se nos está acabando el tiempo. Quería nada más escuchar la parte final de don José Miguel Corrales y luego regresar con usted. Don José Miguel Corrales, ¿se cortó la llamada telefónica? ¿No está? Bueno, vamos a escuchar, don Álvaro Montero Mejía. Usted no va a renunciar a su candidatura a diputado, de manera que parece que el partido Patria Nueva queda sin candidato presidencial. ¿Cuál es la opción? No, yo quisiera, como miles de costarricenses y como todos los compañeros del partido, que José Miguel encabece nuestro partido, que él sea el candidato presidencial. Él sabe la responsabilidad que tiene frente al país, pero un general no abandona el campo de batalla en medio de una guerra. Un general no aduce asuntos absolutamente secundarios, porque todo lo que se ha venido diciendo sobre este servidor, incluso algunas de las observaciones del propio don José Miguel, son falsas. Pero yo quisiera haber tenido, que él hubiera tenido la actitud de llamar al Tribunal de Ética del partido y decir: aquí hay una serie de preocupaciones sobre este compañero. ¿Por qué no examinan ustedes eso de cerca? ¿Por qué no ven si es cierto que Álvaro Montero, y por las razones a que ha sido condenado en un juicio laboral de hace 9 años, lo que es cierto? Pero yo no voy aquí a discutir eso porque tengo razones de sobra que expondré ante el Tribunal de Ética, donde quizás por primera vez tendré derecho, de acuerdo con las normas de nuestro propio partido, de defenderme. Yo pregunto, es lo que dije en la carta de hoy ante el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Qué carta ha presentado, don Álvaro? ¿Qué poder divino le otorga la potestad de decir quién es bueno y quién es malo, quién tiene que estar y quién no tiene que estar? Si él está acostumbrado a eso en los partidos de los que proviene, es problema de él. ¿Y usted presentó en el Tribunal Supremo de Elecciones, nada más por precisión, qué carta? Presenté una carta ahora suspendiendo la Asamblea Nacional de este sábado o de este domingo, porque ya sufrí, casi estuve a punto de sufrir una severa agresión en la asamblea anterior. Sé que se están formando grupos para ir ahí a corear y a gritar, a seguir gritando improperios de una situación creada por ese costarricense al que yo he querido, respetado, admirado con toda la fuerza de mi espíritu.
Bien, muchísimas gracias, don Álvaro Montero Mejía, él es presidente del Partido Patria Nueva y lo escuchábamos aquí en primicia en Minuto a Minuto. Ha interpuesto una carta en el Tribunal Supremo de Elecciones para intentar frenar esta asamblea del próximo domingo, donde se va a decidir el futuro del Partido Patria Nueva. Por su atención y su compañía, muchísimas gracias. Hoy estuvo con ustedes Alexander Rivera en sustitución de Randall Rivera Vargas. Buenas tardes. Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental.